aquí todos somos conscientes de que somos pasajeros. Vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la fe. La única doctrina de la Biblia que tiene una definición académica es la doctrina de la fe o la enseñanza acerca de la fe. ¿Por qué tiene una definición académica? Porque se explica. Usted va a mirar cualquier otro tema de la Biblia y no se explica, pero la fe sí tiene un significado, o sea, una explicación que define qué es la fe. Así que este verso que hemos citado de la Reina Valera es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que los que leemos la Biblia, de alguna manera nos conocemos ese versículo, Hebreos 11:1. Así que ahí está lo que es la fe. Pero, bueno, yo acostumbro y le recomiendo a los que enseñan la palabra a que, como estamos tan familiarizados con la versión Reina Valera 60, pues no la echemos a un lado, sino que usemos la Reina Valera como base para explicar un texto y luego usemos otra Biblia que nos ayude a explicar. Las versiones de la Biblia no cambian en sí la esencia de la palabra, sino lo que hacen es darnos una explicación. Unas Biblias son más literales, como la Reina Valera 60, que es la que yo uso, el texto que manejo, así en físico, porque tiene una traducción literal. Pero yo uso otras versiones de la Biblia, que las tengo en mi teléfono y que usted también las puede tener, que nos hace una traducción ya no literal, sino una traducción por una equivalente. Se llama traducción por equivalencias. O sea que, le voy a poner un ejemplo. En alguna parte donde no hay nieve, pero la Biblia dice que si los pecados fueran rojos como el carmesí, o sea, está hablando de algo, de un color fuerte, de un color que vendrán a ser como blanca lana, como la nieve. Y donde la gente no conoce la nieve, ¿cómo pudiera entender esa traducción del texto? Entonces, lo que hacen una traducción por equivalencias es poner algo referente al contexto, a la cultura de esa comunidad, de esa tribu, y ponerlo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como leche de coco, como agua de coco, que es blanca. Eso es lo que hacen los traductores de la Biblia. Y de hecho hay traducciones de la Biblia que son así, que son adaptadas para que digan la misma verdad, pero usan una palabra que se adecue a que se pueda comprender. Entonces, por eso se usan diferentes versiones de la Biblia, pero el texto como tal es uno solo. Amén. Pero el Señor permitió que nos llegara para todas las naciones, porque el Señor dijo que esto sería predicado esto es para toda tribu, para todo pueblo, para toda nación, para toda lengua. Así que no existe un lenguaje sagrado o divino, como de pronto también hay gente que lo ha hecho creer, ¿no? Que la Biblia está escrita y que nosotros tenemos que aprendernos esas palabras en el lenguaje original, en el lenguaje hebreo, para poder entender la Biblia, o sea, para poder de verdad estar muy cercanos o afirmados en la verdad, pero eso no lo enseñó el Señor así.
La palabra de Dios está diseñada en un lenguaje sencillo para que llegara a todo el mundo. Por eso entonces Dios permitió que nacieran los idiomas, las lenguas, y que la gente aprendiera a escribir y a traducir de un idioma a otro. Todo esto ha sido la obra de Dios para que la palabra del Señor un día pudiera llegar a todas las naciones, a todo pueblo. La Reina Valera entonces dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de realidad de cosas que no vemos. Les planteé una traducción literal y una traducción por equivalencia dinámica. Se llaman las dos versiones. ¿Cambian? No. Lo que hacen es dar una luz más, una explicación un poco más clara. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Así que la fe es estar convencido, es una convicción, es tener seguridad. La fe es esperar algo sin verlo. Yo, cuando hablo con los hermanos que le estoy dando clases prebautismales, hacemos algunos ejercicios donde empiezo a tratar de llevar a la gente, a ese nuevo hermano, para que vea que todos tenemos fe y cómo lo aplicamos. Todos somos capaces de creer y de esperar. Entonces usted llega aquí a la cumbre, como nosotros estamos recién llegados a la cumbre, o relativamente recién llegados, entonces no conocemos muchas cosas. Como no la conocemos, no la sabemos, lo preguntamos. Entonces digo, yo necesito ir al centro, ir por la carrera 33 o ir por la carrera 17 al centro de Bucaramanga. ¿Qué bus me sirve? ¿O dónde puedo coger yo un vehículo para ir allá? Alguien me dice, yo le pregunto a alguna persona, dice, vea, váyase y párese allá, suba una cuadra o muévase hasta el lugar y póngase ahí, porque por ahí pasa el bus de Metrolínea o por ahí pasa el bus de otra empresa, espérelo ahí. Y usted escuchó ese mensaje y se fue. Y fue y se puso en ese lugar donde le dijeran, pero usted creyó lo que esa persona le dijo para poder actuar. ¿Y qué se puso a hacer? Se paró a esperar. Pero usted no había visto nada. Entonces uno, en lo práctico, hace muchas cosas por la fe. Sí. Porque uno cree. Así que la gente tiene fe. Partamos de un hecho. Todo ser humano tiene la capacidad de creer. Hay un texto que en la Biblia ha sido discutido en el sentido de que a veces los cristianos creemos que la fe, porque hace un poco de años atrás habían enseñado así, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, o sea que una persona recibe la fe cuando oye el Evangelio. ¿Ustedes qué piensan?
No, una persona se le orienta la fe cuando oye el Evangelio. ¿Por qué? Porque toda persona nació con la capacidad de creer. Nació con la capacidad de creer, toda persona. Pero resulta que la gente, como tiene capacidad de creer, entonces la gente pone su confianza, esa capacidad que tiene de creer, la ha puesto en diversas cosas, deidades o divinidades, ha puesto su confianza y lo cree. Aquí puede haber personas que venían de otra creencia, ¿sí o no? Que antes de estar en la iglesia creían, pero tenían una forma de creer diferente, tenían puesta su confianza en otra cosa. Así que cuando oyeron la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué hizo la palabra? Los orientó a que pusieran la fe en. El texto de Hebreos dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo, 11:3, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe entendemos, tenemos una percepción de que se fue hecho el universo por la palabra de Dios. Y para afirmar la definición de la fe dice: de modo que lo que se ve, lo que ahora se ve, fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve, eso está llevando, por eso la definición está en el versículo 1 y empieza a hacer la explicación de la fe. El mismo universo y todo lo que está fue hecho por la palabra de Dios, pero sencillamente existió, vino a la realidad, pero vino de lo que no se veía. Sencillamente Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. O sea, no existía, pero Dios la trajo a la realidad. Y así hizo la tierra, hizo los planetas y todo lo que hay, y no existían, no estaban, no había una materia para poder de ahí construirlos, sino que sencillamente Dios dijo: hágase, y fue hecho. Vino, por eso Dios es el creador. El hombre no ha sido capaz de crear nada. Nosotros lo que hacemos es, con la materia prima que Dios nos dejó, hacer. Porque nadie, si yo pongo a alguien, dice: bueno, es que yo creé esto, y la gente habla en ese término de crear. Pero si yo le digo a alguien: bueno, hágame algo, pero no use nada, ningún elemento, nada, para que me cree algo, entonces use algo, no use nada de lo que está aquí, ningún elemento, nadie lo puede hacer. Porque para poder crear algo, el ser humano necesita utilizar la materia que está en la tierra. Vea, estos aparatos lo hacen con una cosa que sacan de por allá, de la tierra. Hay una cosa que puede valer más que el oro, y es con lo que hacen las tarjetas de los celulares, de los equipos y toda esa cuestión. Eso es muy... ¿Y de dónde viene eso? De la tierra. Así que el creador, el que hizo todo, ¿de dónde lo hizo? De lo que no existía. Por eso a él se le llama
Dios. Por eso a Él se le llama el Creador, porque nadie se iguala a Él. Nadie. Pero el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La primera frase dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. A la inversa, si sin fe es imposible, entonces con fe es posible. Entonces, con fe es posible ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible, pero con fe ya se posibilita. Hay una posibilidad. Pero si usted atiende bien el texto, la Biblia no dice que se agrada a Dios por tener fe, sino que la Biblia dice que con fe es posible, se hace posible agradarlo. Por eso cuando la gente dice, lo importante es tener fe en Dios, pareciera que esa fuera una verdad. Pero tener fe es apenas lo que posibilita que uno pueda agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito el Señor Jesús. Así que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. De ahí parte todo. De ser capaz de creer en la existencia de Dios, que Él hizo todo, que Él nos hizo a nosotros. Porque si uno es capaz de reconocer quién es el creador, quién es el hacedor y quién nos formó, porque ahí hay tres palabras muy diferentes: creación, hacedor y formar. Así que cuando Dios hace al hombre, Dios hace al hombre del polvo de la tierra, o sea, Dios coge lo que ya existía. El hombre no lo hace como hizo las otras cosas, sino que al hombre lo hace y dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué dice? Ya no habla de creación, sino de formar, o sea, de hacer con esa tierra una figura. E hizo una figura, pero aquí dice algo: y sopló Dios aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Aquí viene entonces el milagro. Dios le infundió vida. ¿A qué? Al polvo. Usted coja la tierra, coja el barro y haga una figura de barro y sóplele a ver, para que tenga vida. Nadie jamás ha podido hacer eso. Pero Dios así hizo al hombre. Amén. Por eso en esa definición Dios es el creador. Pues ¿cómo es que el barro va a ponerle órganos, va a ponerle unos sistemas que tiene el ser humano tan impresionante, que no existe nada en la creación como lo que tiene el ser humano? Porque Dios le creó. Así que Dios creó al ser humano con una inteligencia y con una capacidad para que el ser humano, por ese aliento de vida que recibió de parte de Dios, porque Dios fue el que le sopló, o sea que nosotros
Vinimos del aliento, tenemos aliento, hálito de vida, porque eso lo tenemos de Dios. O sea que hay algo afín del hombre con Dios, que ese hálito de vida que tenemos, ese espíritu de vida que tenemos, con ese tenemos contacto con Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a tener un contacto con Dios? ¿Cómo se puede lograr? Por fe. ¿Cómo se puede lograr? Creyendo. Amén. Entonces, como el hombre estaba sin Dios, estaba en tinieblas, Dios vino al hombre, se acercó al hombre, hizo todo el plan de redención para que el hombre pudiera encontrarse con su Creador. Cuando Dios se manifestó en carne, o sea, Cristo, ese hombre llamado el Hijo de Dios, se presentó en la escena de el hombre en el mismo mundo, aquí en esta tierra. Lo hizo para encontrarse con su creación y para que la creación pudiera contemplar, como dice el mismo escritor bíblico, que nuestros ojos contemplaron al verbo de vida, porque la vida se manifestó y la hemos visto, escribió el apóstol Juan. O sea que Dios se acercó al hombre para que el hombre fuera capaz de reconocer a su Creador, a su Hacedor. ¿Para qué? Para que pusiera su confianza ¿en quién? En Cristo. Amén. Usted ha leído un texto en la Biblia que también es común. Ese está en San Juan 14. Es el primer versículo. Ese también se lo saben muchos pentecostales. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Jesús está hablando con un poco de gente que cree en Dios. ¿Quiénes? Los judíos. Creen en Dios. O sea, ¿y cuál es Dios para los judíos? Es el que le habló a Abraham. Ese es Dios para los judíos. Porque en el tiempo de Jesús había mucha gente que también creía en un Dios. O sea, también creía. Y aquí lo que hace el Señor con los judíos es: no se sientan mal, no se preocupen, no se confundan en vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? No les está haciendo una pregunta si ellos creen en Dios, les está haciendo una afirmación. ¿Creéis en Dios? O sea, ellos creen en Dios. ¿A dónde los va a llevar? A que crean en quién. Creed también en mí. ¿Por qué? Porque era muy difícil en la mente de los judíos creer que un hombre que tenía un papá y una mamá que muchos de ellos distinguían, que tenía una familia, era difícil de aceptar, difícil de concebir que ese
fuera Dios mismo. No podían entender eso. Por eso, ¿qué hacían los judíos? No creían en Él. La mayoría de los judíos creían en Dios, pero cuando Jesús les hablaba y aún hacía milagros, no creían en Él. Para los judíos era difícil porque Jesús, en algunos momentos, Jesús como que usaba y se ponía en lugar de Dios mismo. Y esto era bien complejo para un judío, porque los judíos decían: te vamos a condenar, te vamos a sentenciar. ¿Por qué? Dice, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Entonces los judíos no podían creer que ese hombre fuera Dios. Pero el Señor les habló, por ejemplo, aquí, y le dice: no se turben, creen en Dios, crean en mí también. Y ahí está la clave. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Orientando la capacidad que ellos tenían para creer. Claro, ellos tenían la capacidad de creer en Dios. ¿Y a qué lo llevó el Señor? Dice, pues así como creen en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creen en mí. Y por eso en el mismo capítulo 14, que es un capítulo muy conocido también, de cierto os digo, el verso 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Porque ¿quién podía resucitar un muerto? Solo Dios. Amén. Y eso era lo difícil. Para los judíos un milagro no era una cosa extraordinaria, porque los judíos habían visto y habían vivido milagros y ellos creían en eso. O sea, ellos sí podían acercarse y creer en algo que hacía Dios. Porque todo lo que pasó en Egipto, para salir de la tierra, de ese país y entrar a la tierra prometida, fueron milagros, de los cuales vieron cientos de miles de personas y lo testificaron y lo escribieron, y había una realidad que ellos habían vivido, estaban basados en un testimonio. Los profetas hicieron milagros, resucitaron hasta muertos. Así que para un judío un milagro no era algo difícil para creerlo. Lo difícil para un judío era creer que el que hacía los milagros fuera Dios. Fuera Dios, que estuviera ahí como hombre. Eso era prácticamente inaceptable. Por eso el sumo sacerdote condenó a Jesús y dijo que no se necesitaban ni testigos ni nadie que más que dijera algo, sino que él era reo de muerte por una cosa, porque él había blasfemado. ¿Y cuál era la blasfemia? En que siendo un hombre se hacía Dios. Y esa era la suficiente prueba para poderlo condenar.
¿Qué buscó Cristo en su ministerio con sus seguidores? Volverlos a Dios. Hacer que creyeran en Dios. ¿Pero cómo lo hizo? Él, su manifestación, su presencia ahí, estaba diciendo que Él venía a este mundo a salvarlos a ellos, a mostrarles el camino para que ellos creyeran. Por eso Jesús a mucha gente le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que lo que Dios necesita del hombre primeramente es que el ser humano sea capaz de creer. Amén. Porque eso es tener fe, es tener la convicción de esperar cosas, de la realidad de cosas que uno no ve. Eso es tener fe. Y con fe, entonces, si sin fe es imposible, entonces con fe es posible. Sin fe es imposible, pero con fe es posible. Pero la fe tiene que estar puesta en. Aquí llama el Señor a los discípulos a creer en Él. No en cualquiera, a creer en Él. Esta es la clave del Evangelio. Creer en Dios. Pero ¿cómo alguien puede creer en Dios? El que es capaz de creer en Cristo. Porque Cristo es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Esa es. Así que nos encontramos con la primera realidad. Todo ser humano es capaz de creer, pero no todo ser humano es capaz de creer en Cristo como Dios. Ahí está. No todo mundo, porque ¿cuánta gente cree en Dios? Millones de personas creen en Dios. Porque uno encuentra personas en cualquier parte del mundo que creen en Dios. Pero no es capaz de creer a Cristo, porque Cristo es porque Cristo es ¿qué? Es camino. ¿Cristo qué es? Es la verdad. Esos son textos muy clásicos, muy conocidos. Lo saben hasta los niños. Se le enseña en la escuela dominical. Pero es que eso sencillo son las verdades absolutas que la iglesia y que toda persona que se acerca a Dios debe creerlas. ¿Para qué? Para llegarlo a agradar a Él. Porque la meta es eso. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia. Dios tiene un gran regalo muy grande a los que son capaces de acercarse a Él y creer que lo que Él dice. Amén. Por eso la fe es un tema gigante en la Biblia. Las cosas no se resuelven solamente con decir yo tengo fe. Es que yo creo que va a pasar porque yo tengo fe. No, la fe no es eso. La fe es, ¿qué es la fe? La fe es creer todo lo que dice Cristo, lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Esa es la fe. La fe no es la interpretación que yo hago de la fe. Es más, la gente tiene fe en la fe.
Hay gente que crece en la fe, lo que yo te cité hace un rato. Lo importante es tener fe en Dios. Si usted dice esa frase, acábela. Porque eso no es ninguna cosa espectacular. Esa la dice cualquiera que no conoce a Cristo, que no tiene la revelación del nombre de Jesucristo. Eso lo dice cualquiera que cree en una religión tradicional. Dice, lo importante es tener fe en Dios. ¿Y dónde está ese versículo? ¿En la Biblia? Porque ahí estamos diciendo una frase y se la estamos atribuyendo que es de la Biblia. Y la Biblia no dice eso. La Biblia cuando habla de la fe dice que tener fe es, poder tener esa fe es simplemente hace posible. No es que ya, porque yo tengo fe, ya estoy agradando a Dios, sino que si yo llego a tener fe en Dios, me abre el camino, me abre la puerta, las posibilidades de llegarlo a agradar a Él. Así es. Entonces por ahí comienza. Todo el que está aquí conmigo en esta sala y todo el que está en esta transmisión en esta noche está porque cree en algo. Amén. Y más exactamente porque cree en Dios. Pero ¿qué Dios quiere hacerle en esta noche a alguien? Dios quiere orientarle su fe. Porque si está creyendo en la fe, no, la fe es un instrumento solamente. La fe simplemente es un instrumento. Es como este micrófono. Este micrófono me sirve a mí como un instrumento. ¿Para qué? Para yo comunicarme, para que de aquí se emita una señal. Es más, no tiene cable. Esto es un micrófono inalámbrico. Emite una señal que se comunica con otro aparato. ¿Esto qué es? Esto es un instrumento. Esto es un aparato por el medio del cual yo puedo llegar hasta usted con una comunicación. Pero la comunicación en sí, la esencia de la comunicación no es este aparato, sino esto es un medio por el cual se transmiten unas ondas. La fe es el medio, si yo la pongo, porque como todo ser humano tiene el instrumento de la fe, o sea, todo ser humano es capaz de creer. Y te voy a decir otro ejemplo. Que nosotros somos crédulos, que creemos, los seres humanos, sí. Vea, a veces se forma hasta un chisme, algo que daña, porque la gente cree. Dice, si usted supiera lo que pasó. Y de una vez le activa las neuronas y le activa todo. ¿Qué pasó? Cuénteme. Y alguien le puede decir una completa mentira. ¿Y qué hace esa persona? ¿Cuánta gente ha creído mentiras? ¿Y cree? O sea que el ser humano está activado, tiene el instrumento para ser capaz de creer. Y así hay una cantidad de cosas. Usted ha visto noticias. Vea, los noticieros o los dueños de canales de televisión o de diarios en el mundo han tenido que salir a veces a desmentir una noticia y a pedir disculpas. ¿Por qué? Porque anunció, en un diario se anunció que sucedió tal cosa. Y ahorita como están las redes sociales y todo eso, corre eso como un río, como eso. No, eso va a una velocidad impresionante.
y la gente cree. Mire, en este tiempo yo veía noticias, por ejemplo, vi una noticia que la han pasado, que están matando cristianos, que están quemando cristianos por allá en Medio Oriente, por allá en los países, que oren una cadena de oración y se lo mandan al WhatsApp. Pícaros que hay. Y mandan ese mensaje. Han muerto, han matado pastores, han matado creyentes. Y resulta que lo mandan, esa noticia la han mandado como desde el 2008, 2009, 2010, y en este año 2021 todavía había gente, hermano, oremos porque hay persecución. Estaban creyendo, porque el ser humano es capaz de creer. Amén. Fíjate que entonces creer no es lo grande, sino a quien yo le creo. Lo grande del que oye este mensaje es a quién le está creyendo. Como entonces la fe es un instrumento, entonces yo tengo que poner la fe en. El Señor me invita a que ponga la fe en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me invita el Señor a que si yo voy a poner mi confianza, la tengo que poner en Él. Porque poner la fe en Jesús es ponerla en un hecho trascendental. Cuando la mujer tenía a su hermano allá, Marta, y que el Señor le dijo a la gente que estaba ahí, oiga, retiren la piedra de la tumba. Marta dijo, se opuso y dijo, no hagan eso, porque ella tiene 4 días de sepultado, o sea, ya está en estado de descomposición. Marta creía en Dios, pero no creía en Jesús. Ese era el problema. Marta creía en la resurrección, tenía fe, y porque el Señor le dijo, vea, no te preocupes, tu hermano resucitará. ¿Y qué dijo Marta? Sí, eso es verdad. Mi hermano resucitará en el día postrero. O sea que Marta creía en la resurrección de los muertos. Pero cuando el Señor quiso confrontar a Marta, porque el Señor confrontó la fe de Marta, ¿qué creía de Dios? ¿Qué creía de Él? Entonces el Señor llevó a Marta ¿a dónde? A la tumba. Gloria a Dios. Y cuando estuvo allá en la tumba, Jesús le dice, no te he dicho, o sea, ya se lo había dicho, que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Amén. Jesús, ¿qué le había dicho acerca de la resurrección a Marta? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Marta creía en la resurrección, pero no podía creer en Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Pero ahora cuando está frente al maestro, entonces, ¿qué Marta? ¿Cómo asiente? ¿Qué tiene Marta? ¿Qué convicción tiene para creerle a Jesús?
no todavía. Aunque Jesús le dijo que Él es la resurrección y que Él es la vida, cuando Jesús le dice, quite la piedra, Marta no cree. Amén. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no es capaz de creer en las obras que Él puede hacer. Ese es el problema. Aquí no, el problema no es que creas en Dios. El problema es que no eres capaz de creer lo que Dios puede hacer. Amén. Pero ese día el Señor le dice a Marta, yo te lo he dicho, que si crees. ¿Cuál es el problema de Marta? No creía, no en Dios, no en la resurrección, no creía en Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿qué hizo el Señor? Hizo. Amén. Porque Dios hace cosas. A veces el ser humano llega, pero le cuesta tanto creer. A nosotros somos los creyentes, pero los creyentes a veces son más incrédulos que cualquiera. Y a veces cuando recibe un milagro dice, no lo puedo creer. ¿Sí o no? No lo puedo creer. Se imagina, no lo puedo creer. Así es el ser humano. Porque todavía, ¿y quién dice eso? ¿Quién es el que cuando le pasa alguna cosa así asombrosa dice que no lo puede creer? ¿No es cualquier otra persona que no es creyente? Porque eso le pasa a un creyente pentecostal, a un hijo de Dios, y le pasa a alguien que no es hijo y dice lo mismo. Porque todavía nos cuesta creer muchas cosas. Por eso a veces la iglesia, el cristiano, no puede acomodarse, no puede vivir para el Señor, porque no es capaz de creerle a Él. Pero Dios en su bondad y en su misericordia, Dios tiene que hacer un milagro. Amén. Dios tiene que mostrarnos ante nuestros propios ojos la grandeza de su amor, de su misericordia, de su bondad, y hacer un milagro para decirle a Marta y para decirle a aquellos, no seas más incrédulo, sino sea creyente. Bendito sea el Señor. Vamos a estar en pie. Creo que apenas he tocado la primera introducción de la fe. Y vamos a seguir hablando de este tema, porque apenas te dije que la fe es el instrumento, pero vamos a mirar eso por la Biblia, si eso es verdad o no. Sí, porque aquí no podemos decir cosas así como, y ya no. Es que lo que predicamos tiene que decirlo la Biblia. Amén. Porque si nosotros creemos lo que dice la Biblia, estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en Jesucristo y lo estamos siguiendo y le estamos sirviendo y lo estamos amando. Amén. Dios hizo el milagro, resucitó a Lázaro para mostrar lo que Él dijo que Él era. Él es la resurrección. Amén. Bueno, entonces si algunos se mueren, ¿cuál es el problema? Si alguno de nosotros nos morimos, ¿cuál es el problema? Si estamos creyendo en Él. ¿Y qué es Él? Él es vida y Él es la resurrección. Amén. Así que si yo vivo en esta vida creyéndole a Él, si me muero creyéndole a Él, ¿qué va a pasar? Yo voy a resucitar porque Él es la resurrección. Él me va a levantar a mí. Amén. Él va a levantar al familiar que partió. Él lo va a levantar porque Él es.
Gloria a Dios. ¿Crees esto? Amén. Bendito sea el Señor. Si usted cree, vaya empezando a poner su confianza en Cristo. Gloria a Dios. Si usted cree en Dios, dígale a Dios que le ayude a estar seguro. Ese es el problema, mucha inseguridad. Hay mucha gente que tiene demasiada inseguridad. Eso es lo que no te deja crecer, lo que no te deja servir, lo que no le deja amar. Ya hablaremos después de más cosas de la fe, de más cosas que el hombre cree que no son verdad. Por eso el hombre no recibe nada, porque el Señor dijo: el que crea en mí, como dice aquí. Amén. No es como yo siento, porque ese es el problema. Es que yo siento, hermano. Deje de sentir tanto y crea más bien esto. Ay, yo creo esto, yo no creo en la gente que habla así, hermano. Yo creo lo que dice aquí. Porque si yo voy a creer en el sentir suyo, yo estoy creyendo en usted. Pero si yo creo lo que dice aquí, entonces mi fe la estoy poniendo ¿en quién? En un hecho verdadero, en algo real, en algo que permanece. Amén. Por eso yo predico así, para que la gente no vaya a creer en el pastor. Amén. Sino que el que cree aquí, cree en Dios. El que camine aquí, camine, pero camine con Dios. No tenga una religión, sino el día que vea un milagro de Dios no diga: ay, no lo puedo creer. No cambie eso, porque usted es un creyente en Dios, un creyente del Evangelio. ¿Cómo te vas a asombrar de que Dios haga un milagro? No, tienes que adorar a Dios, tienes que exaltar, tienes que alabarlo, tienes que anunciarlo. Dios hace milagros, Dios transforma corazones, Dios llena con el Espíritu Santo, Dios sana. Amén. Si Él quiere sanar, amén. ¿Quién le impide a Dios que sane? Vamos a orar todos en el nombre de Jesús. Alguien en esta noche necesita creer. Si tú crees, si pones la fe en. Así que por eso te invito, no escuches cuanto cuento le digan. No escuche tantas cosas y no crea tantas cosas. Ay, hermano, yo escuché tal cosa, ¿será que es cierto? Deje de creer tanta mentira. No, crea en esto. Si tú crees así, oh santo Dios, soberano Padre celestial, muchas gracias te doy en esta hora por la bendita palabra tuya, que es viva y eficaz, que tiene la capacidad, oh Dios. Y es cuando llegas tú con tu inmenso poder y me extiendes tu mano y me haces sentir que siempre estás aquí, que nunca me has dejado. Yo me arrojo a tus pies y con mi pobre fe me